Hola, buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Estamos empezando la lección 7, semana 7 esta semana, ya la penúltima semana, y vamos a ir con los objetivos. Leer sobre las costumbres en México, El Salvador, Costa Rica, Argentina y un poquito de Perú. Continuar aprendiendo sobre los verbos reflexivos. Voy a poner más ejercicios en VHL. I'm gonna have you practice more of the reflexive, especially to talk about la rutina. Y vamos también a repasar el uso de las palabras indefinidas y negativas en VHL, en Vista. Y lo más importante que vamos a estudiar esta semana es el uso de ser, de los verbos ser e ir en el pretérito, en el pasado. Y vamos a aprender más verbos como gustar, que son muy similares en su uso. Este es el vocabulario, muchachos, los verbos reflexivos. Vamos a repasarlos. Acuérdense que acordarse, acostarse, afeitarse, bañarse, cepillarse el pelo, cepillarse los dientes, despertarse, dormirse, ducharse, enojarse, irse, lavarse la cara, lavarse las manos, levantarse, llamarse, maquillarse, peinarse, ponerse. Ponerse también, que significa ponerse feliz, ponerse enojado, pero también ponerse significa ponerse la ropa. Probarse, quedarse, quitarse la camisa, quitarse el pantalón, quitarse el maquillaje, secarse, sentarse, sentirse, vestirse. Y la semana pasada aprendimos sobre las palabras indefinidas y negativas, como algo, alguien, alguno, algún, si es masculino, jamás, nada, nadie, ni, ninguno, ninguna, nunca, o, siempre, también y tampoco. El vocabulario del baño, el vocabulario de la casa y los verbos similares a gustar, que eso es lo que vamos a aprender hoy. Ok. Sobre la cultura, eh, tenemos que hay cierto vocabulario para el cuidado personal, como decimos el aseo, el excusado, el servicio, el vapor en español, que todo eso significa el baño. Depende del país y también depende de el tipo, como por ejemplo el excusado, esta palabra aquí muchachos, el excusado. En mi país hay muchos lugares rurales donde no hay servicio de aguas sucias, residuales. Entonces las personas tienen tanques sépticos, o sea, cavan y ponen una letrina, un toilet bowl, y a eso se le llama el excusado. Entonces, si van a Nicaragua o a Latinoamérica en lugares rurales, no le van a decir el baño, le van a decir el excusado. El corta uñas, el desodorante, el enjuague bucal, el hilo dental o la seda dental, la máquina de afeitar o la rasuradora. Y vamos a leer un poquito sobre las costumbres especiales. En México y El Salvador, los vendedores pasan por las calles anunciando a gritos su mercancía. Tanques de gas y flores. En México, pan y tortilla. En El Salvador, sí, como por ejemplo,
Hay muchos turistas que no saben que hay vendedores ambulantes, street sellers en la mañana. Entonces, los vendedores que venden pan, que es lo que se come en el desayuno, ellos pasan por las calles gritando pan, pan, a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana. Entonces, eso es algo nuevo para las personas de aquí de los Estados Unidos cuando van a Latinoamérica, a países como El Salvador o Nicaragua. También tenemos que en Costa Rica, para encontrar las direcciones, los costarricenses usan referencias de anécdotas, lugares o características geográficas. Por ejemplo, 200 metros al norte de la iglesia, frente al supermercado Mi Mega. Eso es muy común en Latinoamérica, que no hay una dirección exacta como número por número, no, sino es la experiencia de la gente. Por ejemplo, para ir a un restaurante, te pueden decir, oh, ese restaurante La Flor queda enfrente del supermercado Palí. Palí es un supermercado famoso allá en Costa Rica. Y es lo mismo en Nicaragua también, de donde yo soy, que las calles no tienen nombre, the streets have no names en Nicaragua. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Porque siempre hay lagos o volcanes, decimos, del lago, una cuadra al norte, una cuadra arriba, una cuadra abajo, y ahí es la casa. No sé si ustedes conocen el grupo YouTube. They have a song, ellos tienen una canción que se llama Where the Streets Have No Name, y esa canción, el videoclip es sobre Nicaragua, sí, pero sobre la guerra de los 80. Ahora vamos a Argentina. En Argentina, en Tigre, una ciudad junto al río de la Plata, la gente usa barcos particulares, barcos colectivos y barcos taxis para ir de una isla a otra. Todas las mañanas un barco colectivo recoge a los niños y los lleva a la escuela. Entonces, una ciudad acuática. Muy interesante. ¿Les gusta el mate? El mate es una parte muy importante de la rutina diaria en muchos países. Es una bebida muy similar al té que se consume en Argentina, Uruguay y Paraguay. Tradicionalmente se bebe caliente con una bombilla. Bombilla es como pajilla o straw. Y en un recipiente que también se llama mate. Como ven ahí en la foto, este recipiente se llama mate. Por ser amarga, bitter, algunos le agregan azúcar para suavizar su sabor. El mate se puede tomar a cualquier hora y en cualquier lugar, aunque en Argentina las personas prefieren sentarse en círculos e ir pasando el mate de mano en mano mientras conservan o conversan. O sea que van un traguito y se lo pasan a los demás y así en círculo, cosa que ya no se puede hacer por el coronavirus, ¿verdad? Los uruguayos, personas de Uruguay, por otra parte, acostumbran llevar el agua caliente para el mate en un termo bajo el brazo y lo beben mientras caminan. Si ves a una persona con un termo, o sea, un cooler, bajo del brazo y un mate en la mano, es casi seguro que es de Uruguay. Muy interesante, ¿verdad? Y esta es una información sobre Perú. Vemos que la capital es Lima. Las ciudades principales son Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Callao, Iquitos. Y personas muy importantes, una de ellas es Mario Vargas Llosa, es un escritor muy reconocido. Y algo muy interesante de Perú es que
la papa es originaria de Perú y ellos tienen una variedad enorme, grande de papas. Muchos tipos de papas. Entonces, vamos a repasar el pretérito de ser e ir. En la lección 6, aprendiste cómo usar el pretérito 6, pero de los verbos regulares a, r, y r. Pero esta tabla contiene la forma de los pretéritos ser e ir. Ser significa to be, ir significa to go. Dos verbos diferentes, ¿verdad? Estas dos formas son irregulares, así que necesitas memorizarlas. Entonces, aquí estamos, que tenemos el pretérito del verbo ser y el pretérito del verbo ir. Y como ven aquí, es lo mismo. Se conjugan igual. No hay diferencia en sus conjugaciones, pero el contexto te va a decir cuál verbo es. Entonces tienes que memorizarlo. Yo fui o yo fui. Tú fuiste, ella fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis, ustedes y ellos fueron. Para ambos verbos, ser e ir. Las dos formas son idénticas. Como dije, el contexto te va a explicar cuál está siendo usado. Ejemplo, él fue a comprar champú y jabón. And then you're saying he went. Él fue a comprar champú y jabón. Versus, ¿cómo fue la película anoche? How was the movie last night? Y le pregunta a esta muchacha, ¿cuándo fue la última vez que viste a Juan Carlos? When was the last time you saw Juan Carlos? And then she answered, cuando fuimos a Mérida. So, en este contexto, ¿cuándo fue la última? When was the last time you saw Juan Carlos? De verbo ser, en el pasado. Versus, cuando fuimos, when we went. Cuando fuimos a Mérida, when we went to Mérida, you see? So we have two different verbos, but the same conjugation. Esta es una práctica que viene del libro. En esta columna tenemos el verbo ir y en esta columna tenemos el verbo ser. Entonces, por ejemplo, los viajeros fueron a Perú. Ellos fueron a Perú. They went to Perú. Patricia fue a Cusco. She went to Cusco. Gregorio y yo fuimos a Lima. We went to Lima. Tú, fuiste. I wanted to say fuiste a Quito. Yo fui a Trujillo. Ustedes fueron a Arequipa. Mi padre fue a Lima. Él fue a Machu Picchu. Nosotros fuimos a Cusco. Usted fue a Nazca. Entonces, como ven aquí, el verbo went es fui, fuimos, fueron, fui, pero conjugado, de acuerdo al sujeto. Ahora, el verbo ser, to be, was o were, es lo mismo. Pero pongan atención al contexto. Usted fue muy amable. ¿Qué significa? You were very nice. ¿Sí? ¿Sí? Yo fui muy cordial. I was very nice. Ellos fueron muy simpáticos. Remember, nice? Like, nice can be amable, cordial y simpáticos. Es three words at the beginning. 4. Nosotros fuimos muy tontos.
We were very silly. Tú fuiste, tú fuiste muy generoso. You were very generous. You were. Entonces tú fuiste. Ella fue antipática. Ustedes fueron cordiales. Tomás y yo fuimos muy felices. La gente fue amable. Los profesores fueron buenos. If you notice the pattern, is that with this sentence we have adjetivos. Tenemos adjetivos en estas oraciones y aquí tenemos lugares. Tenemos más práctica aquí, yo con el sujeto. Yo, tú, mi compañero, compañera, nosotros, mis amigos, usted, y los verbos ir o ser. Y tenemos los lugares, a un restaurante, en autobús, estudiante, muy simpático, a la playa, dependiente. Dependiente significa vendedora o vendedor. Y los adverbios de palabra, ayer, yesterday, anoche, last night, anteayer, the day before yesterday, la semana pasada, last week, el año pasado, last year. Entonces tenemos aquí, número 1, yo no fui a la playa el año pasado. Yo no fui. Número 2, tú no fuiste en autobús anteayer. Look at the adjetivo, el adverbio de tiempo. Mi compañera no fue muy simpática ayer. Do you understand the sentence? Do you want me to translate? Okay. Número 1 es, yo no fui a la playa el año pasado. I didn't go. I didn't go to the beach last year. So you see, we don't use an auxiliary verb, we just use no. Yo no fui a la playa el año pasado. 2, tú no fuiste en autobús anteayer. You didn't go on the bus the day before yesterday. Mi compañera no fue muy simpática ayer. My partner or my coworker was not very nice yesterday. 4, nosotros no fuimos a la playa la semana pasada. We didn't go to the beach last week. Mis amigos fueron estudiantes en la Universidad Cristiana de Arizona el semestre pasado. My friends were estudiantes, students in the Arizona Christian University el semestre pasado, last semester. Y 6, ustedes fueron a un restaurante ayer o anoche. So yesterday you went to a restaurant. Yesterday or last night, you can say. Tengo algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuándo fuiste al cine por última vez? ¿Con quién fuiste? ¿Cuándo fuiste al cine por última vez? ¿Con quién fuiste? Mi respuesta es, la última película que fui a ver fue Sonic. Fue el verano pasado y fui con mis hijos y una amiga. Pregunta número 2. ¿Fuiste en autobús o en auto o en metro? ¿Cómo fue el viaje? Fue un viaje corto. It was a short trip. A Arizona Mill fui en mi carro. I went. Fui en mi carro. ¿Cómo fue la película? La película fue muy divertida y entretenida. 4. ¿Fue una película de terror, de acción o un drama? Fue una película de acción. Sí, de acción. ¿A dónde fuiste o fueron después? Fuimos después de la película, fuimos a comer a un restaurante en nuestro vecindario. ¿Sí? ¿Do you understand? ¿Sí? ¿Entienden? Muy bien. Ahora vamos a seguir con el siguiente tema de esta semana.
En la lección 2 aprendiste a expresar preferencia con el verbo gustar. Sí. Ahora vas a aprender verbos. Vas a aprender más sobre el verbo gustar y otros verbos similares. Observa los ejemplos. Me gusta ese champú. El equivalente en inglés sería I like that shampoo. Pero el significado literal, es that shampoo is pleasing to me. ¿Te gustaron las clases? The equivalent is do you like the classes? Or literally speaking, were the classes pleasing to you? As the examples show, construction with gustar do not have a direct equivalent in English. The literal meaning of this construction is to be pleasing to someone, and it requires the use of an indirect object pronoun. That's where it comes from. That's why we use the indirect object pronoun. Me, te, le, nos, les. Entonces, por eso tenemos me gusta ese champú. Me gusta ese champú. I like that shampoo. Observe how the Spanish sentence, the object like being like ese champú is really, sorry, the subject of the sentence. The person who likes the object, it turns is an indirect object because it answers the question to whom is the shampoo pleasing. Do you understand? Okay. So, in other words, it says here that the shampoo is the subject, right? And the person who likes the object, in turn, is an indirect object because answers, porque contesta la pregunta, ¿a quién le gusta ese champú? A mí. A mí me gusta. ¿Entiendes? ¿A quién le gusta el café? A mí me gusta el café. ¿A quién le gusta andar en bicicleta? A mí me gusta andar en bicicleta. To whom it pleases, a mí. ¿Understand? ¿Sí? Ok. Y tenemos otros verbos que son muy similares a gustar en su estructura gramatical. Por ejemplo, tenemos el verbo aburrir, to bore, encantar, to like very much, to love, faltar, to lack, to need, fascinar, fascinate, importar, interesar, molestar y quedar. Como por ejemplo, quedarte bien la ropa. Tú dices, me queda bien. Okay. Pues, to express what someone likes or does not like to do, use an appropriate verb followed by an infinitive. The singular form is used even if there is more than an infinitive. Por ejemplo, nos molesta comer a las 9. It bored us to eat at 9 o'clock. Les encanta bailar y cantar en las fiestas. They love to dance and sing at parties. As you learn in Lección 2, the construction a plus pronoun, a mí, a ti, a usted, a él, a ella, a nosotros, is used to clarify, to emphasize who is pleased, who is bored, etc. The construction a plus noun can also be used before the indirect object pronoun to clarify or to emphasize who is pleased. Por ejemplo, a los turistas les gustó mucho Machu Picchu. A ellos les gustó mucho Machu Picchu. A ti
te gusta cenar en casa, pero a mí me aburre. Atención. Me has an accent mark to distinguish it from the possessive adjective me. Ejemplo, with an accent mark is a mí me gusta caminar versus mi lápiz, mi computadora, mi maestra. Tenemos esta práctica muy corta. Usa estos verbos para describir lo que está pasando. Tenemos el verbo aburrir, bore, encantar, is to love, faltar, lack, interesar, molestar, es como annoy, y quedar, fit. Número 1 tenemos a Ramón. ¿Qué le pasa a Ramón? A Ramón le molesta. Bothers him. El sonido de reloj levantador. ¿Okay? A nosotros nos encanta esquiar en la nieve. A Sara le interesa el arte moderno. A ti no te queda ese vestido. Remember, quedar means to fit. A ti no te queda ese vestido. Entonces, muchachos, I hope you understand the grammar structure. I'm gonna add more practice for the previous part, for the first part of lección 7, so we can practice more with the reflexivos, y en la discusión vamos a hablar sobre nuestra rutina, pero una rutina imaginaria. Es bueno practicar los verbos reflexivos, por eso lo hicimos otra vez, pero con una rutina imaginaria. So, stay well, be safe, and see you soon. And remember, if you need tutoring time, just let me know and we can schedule a Zoom meeting. Nos vemos.